poner aquí. Listo. Ahora sí ya estamos grabando. Bien. Entonces, recuerden que importante la IP, importante el prefijo o por lo menos tener la máscara que es la representación del prefijo. Cada uno de esos elementos que tenemos ahí nos va a permitir saber unos datos, ¿sí? Y esos datos básicamente es un grupo o ese dato que nosotros necesitamos o esos datos van a corresponder a un grupo. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un grupo donde hay muchos equipos, cada uno de esos punticos digamos que es un equipo. Entonces cada uno de esos equipos tiene que ser identificado, eso lo hacemos con una IP, pero para referirnos a todo el grupo completo, pues podemos decir que esto se llama una red de equipos. ¿Sí? Y esa red, por supuesto, tiene una característica en común, que es la máscara de subred o la máscara de red. ¿Listo? Esa máscara identifica a los equipos que pertenecen al grupo. Por eso les decía que la máscara es supremamente importante porque si tenemos esa máscara y una IP, pues sabemos a qué grupo pertenece. Ya nos dimos cuenta que si tenemos dos IPs y dos máscaras, o la máscara puede ser igual, pero pues la IP puede pertenecer a otro grupo. Entonces ahí es donde hay un pequeño problema. Sin embargo, nosotros nos cercioramos haciendo una operación. Y esa operación lo que hace es buscar una IP. ¿Listo? Esa IP corresponde a la primera dirección de esta red o de la red a la cual pertenecemos. Entonces, cuando yo hago la operación entre la IP y la máscara, lo que hago es encontrar cuál es la primera dirección del grupo. ¿Sí? Sabiendo cuál es la primera dirección del grupo por la operación, entonces nosotros podemos saber si pertenecemos a un grupo determinado. ¿Sí? Solo con esa dirección que podamos deducir, pues ya sabemos si pertenecemos al grupo o pertenecemos de pronto a otro grupo diferente. ¿Sí? Entonces es importante aprenderse esa operación. Es una operación muy sencilla donde se opera todo en binario. Aquí está escrito todo en decimal, pero nosotros operamos las cosas en binario. Entonces nos toca también hacer las conversiones a binario. Nos están dando todos los números en decimales, pero recuerden que nosotros tenemos que hacer los cambios a binario para poder operar. Si no, no podemos hacer la operación que tenemos que hacer, entonces pues es complicado. Más adelante se darán cuenta que habrá algunos tips que les sirven a ustedes para agilizar el trabajo, pero mientras que no se aprendan las cosas, mientras que no hagan los ejercicios muy rápido porque ya tienen experiencia en hacer eso, pues se puede tender a equivocar uno. Entonces es mejor hacer todas las operaciones en binario. ¿Sí? Así nos toque hacer todos los 32 bits en operación, pues es mejor hacerlo para cerciorarnos. ¿Sí? Entonces no se les olvide que sí nos toca operar con los 32 bits completos. No se los salten. Yo les he dado algunos tips, pero no es para que obligatoriamente los salten. Y pues mientras que aprenden, pues uno sabe qué se salta y qué no se salta. ¿Bien? Porque a veces hay personas que lo que hacen es replicar procedimientos que a veces uno los hace más rápido, pero entonces no los entiende y pues igual cuando se los salte, pues va a pensar que eso siempre es así y no. Entonces ahí sí es mejor sigan haciendo los 32 bits, ¿sí? Mientras que ya le van cogiendo el tiro a esas operaciones combinadas. Una vez que tenemos esa dirección de red y ya sabemos que efectivamente pertenecemos a un grupo, digamos que pertenecemos a este grupo que le voy a colocar una A. Lo otro que yo puedo saber es el límite o la dirección, la máxima dirección que yo podría armar, ¿sí? La más grande. En este caso la dirección de red es la dirección más baja y refiriéndome a eso es que la que tiene el valor más bajo en los octetos finales, en la porción de red en este caso. Y el otro extremo sería, digámoslo así, como si tuviéramos un límite y el otro límite pues ya sabemos que se llama una dirección de broadcast. Entonces la dirección de broadcast es como el otro límite. Este sería el extremo o la dirección más grande que yo podría armar con la porción de host. Entonces esas dos me delimitan el grupo. ¿Sí?
Vamos a pensar que el grupo inicia aquí donde está la primera flechita y todo lo que abarca hasta la segunda flechita, pues es el grupo. ¿Listo? Aquí es el grupo A también. ¿Listo? Entonces, esos límites superior, inferior o como lo quiera tomar inferior y superior, esos son los límites que nosotros necesitamos en la red. Necesitamos saber hasta dónde llega la red. Y para eso, pues hacemos todas estas operaciones. Lo que esté dentro de esos límites, ¿sí? Digamos que esta es una pared, la pared superior, y esta es la pared inferior. Lo que esté dentro de esas dos paredes, pues son las direcciones que yo puedo asignar. ¿Listo? Y asignarle a quién, a los equipos o a los hosts de la red. Mientras que yo no utilice esos números o mientras que yo tenga esos números disponibles, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Lo único que yo tengo que considerar siempre es que la dirección de red y la dirección de broadcast pues nunca se le asigna a nadie. ¿Bien? Eso me va a permitir pues saber cuántas direcciones yo puedo asignar. ¿Listo? Recuerden que con estas operaciones también puedo saber cuántos. ¿Sí? Cuántos hosts puedo tener asignados en una red. Porque esa operación pues la podemos sacar muy sencillamente con una fórmula que dice que es 2 a la n menos 2. Y esa 2 a la n significa que este es el número de bit que yo tengo en la porción de host. ¿Listo? Recuerden que nosotros estamos jugando con la porción de host. Estamos manipulando la porción de host en este momento. Y entonces lo que yo tengo que fijarme es la porción de host. O la porción que tengo para asignar a todos esos punticos dentro de esta parte interna de la red. Entonces, 2, independientemente qué cantidad de bit tengamos, miren que aquí, por ejemplo, en este ejercicio hay 11, entonces aquí tendríamos 2 a la 11 y siempre le quito dos direcciones, que acuérdense que es la dirección de red y la dirección de broadcast. Entonces siempre tengo que quitarlas, porque esas no las puedo asignar. Entonces siempre le pongo loco el menos 2, ¿listo? Para que se acuerden. Y esa es la forma de saber cuántos equipos en total yo puedo asignar con una red de este tamaño. ¿Bien? El tamaño, pues en este caso lo está dando la máscara de su red. Y por supuesto aquí en el ejercicio, pues también nos está diciendo, mire, el tamaño o la cantidad de hosts que usted pueda tener es 2046. Ahí ya le quitaron las dos direcciones y pues ahí ya nos dice que son 2046. Podría tener una empresa con 2046 equipos y ese tamaño de esa red pues sirve, no hay ningún problema. El tamaño de red funciona. ¿Bien? Entonces esos 2046 equipos que tengo en la empresa pues están apenitas como para que entren en esa red. Si tuviera más, si tuviera 3000 por ejemplo, pues ese tamaño de esa red no me sirve. ¿Sí? Ese tamaño de esa red me quedó muy pequeña, pues si tengo que meter 3000 equipos. Entonces, lo que por lo general determina el tamaño, recuerden que es la máscara. ¿Listo? O sea que la máscara que estamos utilizando en ese momento para esos 3000 equipos está errada. ¿Listo? Esa máscara no se debería utilizar. Debería utilizarse una máscara que soportara más equipos. Y ahí es donde uno empieza a jugar con las máscaras. Entonces, ese es importante el juego con las máscaras, porque más adelante tenemos que jugar con esos tamaños para acomodarnos a los requerimientos que nos van a pedir. Bien, entonces, no se les olvide que este ejercicio pues es importante. Ayer habíamos hecho unos ejercicios por acá en Excel. Eh, por aquí está un ejercicio que habíamos hecho, el último que habíamos hecho. Bueno, les voy a mostrar primero el de esta máscara, que es el de la máscara de 24 bits. Si ustedes se fijan por acá, está la máscara de 24 bits, la 2550. Recuerden que aquí los primeros tres octetos, eh, pues los sumamos. En este caso, la cantidad de unos que están aquí en rojo los sumamos y eso nos da 24. Entonces, mi dirección IP, independientemente cuál sea, me va a colocar al final, pues en las DAS 24, ¿sí? O me va a mostrar el prefijo. ¿Listo? No importa cuál es la IP, pero al final me va a mostrar slash 24.
Y con esa IP que ya tengo, en este caso trabajamos con esta de un ejercicio, y 24, que es el prefijo, pues ya podemos tener los dos primeros datos. La dirección IP, y la podemos transformar a binario, y la máscara, y también la podemos transformar a binario. Entonces, ese es lo primero que tengo que hacer, convertir la máscara y convertir la IP en binarios. Aquí las tratamos de dejar alineados eh, con Excel, ¿sí? Porque pues Excel tiene celdas y columnas, entonces eso es fácil alinearlo por ese lado, ¿listo? Como para que esté organizado, ¿listo? Sin embargo, pues no se le olvide que los puntos también son importantes, entonces miren que aquí también dejamos separados los puntos. Hay personas que se les olvida que esto tiene una connotación que siempre tiene que ir separado cada octeto como un punto, ¿sí? Entonces, ese es importante los puntos. Ahí sí, si no colocan esa organización, si no lo hacen organizado, pues uno tiende a perderse. A veces cuando escribimos las cosas, pues entonces estamos operando en teoría de forma vertical y pues nos empezamos a inclinar, a inclinar, a inclinar hasta que de pronto cogemos dos datos que no son, ¿sí? Porque lo estamos haciendo como de lado, lo estamos haciendo no de forma vertical, sino lo empezamos a volver como una diagonal y entonces hacemos mala operación. ¿Bien? Y entonces cuando hacemos mala operación, pues el resultado nos cambia. ¿Bien? Ese es el pequeño problema de no alinear bien estos numeritos para hacer las operaciones. Bueno, entonces ya con esos dos números, recuerden que yo puedo operar y ahí es donde hay una operación que se llama la operación AND, o la operación I, si lo quieren traducir al español, es la operación I. Y esa operación me dice que en algún momento si yo tengo dos binarios, la única posibilidad de que esa respuesta sea un 1 es cuando esos dos binarios están en 1. Entonces, el binario del lado izquierdo y el binario del lado derecho, o si quieren tomarlo como el binario de la IP y el binario de la máscara, ¿sí? La única posibilidad de que un resultado me dé en 1 es porque los dos tienen que estar en 1. Esa es una característica de la operación AND. Eso se llama matemática booleana y eso se utiliza mucho en electrónica. Y si se dan cuenta, como todos circuitos electrónicos, pues esa matemática o esa lógica matemática, también se llama lógica matemática cuando le enseñan a uno esa parte, tiene que ver con la electrónica. Y la electrónica pues maneja bit. Y si usted tiene que operar ciertos datos para obtener resultados, pues tiene que operar los bits. Entonces, por eso es que hay varias operaciones que tienen que ver con circuitos electrónicos. Y todo parte pues desde esa matemática booleana o de esa lógica matemática que tenemos que en algún momento aprender. Bien, eh, dado esto entonces, esta operación, pues recuerden que todo tiene que ser bien organizadito, un bit por otro bit, bien alineados, ¿listo? Y hacer cada uno de los octetos que tenemos. En este 4 son 4 octetos, entonces los 4 toca hacerlos. Lo que obtenemos aquí en este caso de operar la dirección y la máscara, recuerden que siempre es la dirección de red, no hay otra, ¿listo? No nos da otra cosa diferente a la dirección de red. Si yo opero mi P con mi máscara, entonces me tiene que dar la dirección de red. No me da otra cosa diferente, sino solo la dirección de red. ¿Bien? No esperen encontrar otra cosa diferente. Siempre se da la dirección de red. ¿Bien? Entonces, eso sí es importante. Lo otro que les decía importante y por eso les colocaba aquí colorcitos, es que si yo tengo una máscara, yo sé que la máscara tiene unos. ¿Sí? Si ya la convierto a binario, la máscara tiene unos. Y el resto que no sean unos, entonces va a estar en cero. Eso hace que tenga dos partes de la IP. Tenga una porción de red, ¿sí? Que me dice a qué grupo pertenezco. Estos numeritos unos me dicen en algún momento a qué grupo pertenezco. Y la otra es la porción de host. La porción de host pues sería la otra parte, la que queda, digámoslo así, al lado derecho. Y esa porción de host en la máscara pues va a ceros, ¿sí? Siempre. Y cuando uno lo opera, pues cualquier cosa que usted opere con cero, pues siempre me va a dar cero.
Eso significa que estos ceritos que están aquí abajo salen de la operación de la máscara y de la IP. ¿Bien? Pero sigue siendo la misma porción de host. ¿Listo? Yo sé que al ladito aquí hay un 0, pero ese 0 pertenece a la porción de red. Entonces hay que también diferenciar esa parte. Eh, hay una tendencia que nosotros tenemos también en colocar líneas. Entonces, si yo sé que aquí hasta este punto llega la porción de red, entonces trazo una línea para no perderme. ¿Sí? Vuelvo y juega. Si usted traza una línea en diagonal, pues la hace mal. Pero si lo tiene, por ejemplo, la oportunidad de hacerlo en un cuaderno cuadriculado, pues aproveche las cuadrículas y separe. ¿Sí? Y déjelo separado uno al lado del otro porque pues con esos pequeños detalles pues uno también ve fallas en eso. Hasta en trazar una línea recta ve uno fallas. ¿Bien? Y en hacer las operaciones pues ni qué decir ahí por ese lado. Bien, entonces hay que diferenciar la porción de red y la porción de host. ¿Por qué la diferenciamos? Porque la porción de host es la que nosotros manipulamos, esa es la que con la que nosotros jugamos. Ahí es donde van a estar las direcciones y las diferentes combinaciones de direcciones que nosotros vamos a asignar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la porción de red no cambia. La porción de red va a ser la misma. ¿Sí? La porción de red va a tener en este caso 24 unos, entonces ella nunca va a cambiar. ¿Sí? En este caso, siempre va a tener 24 unos. Entonces, pues esa parte no va a cambiar. La que sí va a cambiar es la que esté en adelante de los 24, ¿sí? O sea, que es la que esté en las 8 posiciones finales. Bien, entonces eso fue lo que hicimos, sacar la dirección de red. ¿Sí? Eh, por supuesto, si yo quiero, si esta es la dirección más baja, en la dirección de red, si es la más bajita que yo puedo armar, porque si se dan cuenta todo está en cero, ¿sí? Y el número más bajo que yo puedo tener pues es cero. Eh, lo contrario es que todos estos ceros se conviertan en unos. ¿Sí? Entonces ahí es donde escucharán la expresión convierta la porción de host a unos. Entonces, si lo cambiamos todo a unos, nos vamos al otro límite. ¿Listo? El otro límite, ¿cuál es? La dirección de broadcast, que solo tiene, en este caso, la porción de host, pero en este caso los bits de la porción de host, pues están todos en uno. Esa es la clave. Si usted pasa más bit a uno, más de la porción de host, pues ya le va a quedar mal. Entonces, lo único que tiene usted que cambiar en una dirección como la de red sería la porción de host. ¿Listo? Para poder hallar, en este caso, el otro límite que sería la dirección de broadcast. Ya una vez teniendo los límites, el límite inferior y el límite superior, entonces todo lo que esté internamente de esas paredes en esos dos bloques, o en ese bloque completo, perdón, pues todo eso son direcciones de host. ¿Sí? Si empezamos en el 0, pues la siguiente dirección que sería la 1, o la 2, o la 3, etcétera, pues todo eso va a ser para los hosts. Todo esto se le va a asignar a los hosts. Si de pronto llegáramos a terminar en la 3, supongamos que es tan pequeña nuestra red que terminamos en la 3 y este es el broadcast, pues lo único que yo voy a poder asignar es la 1 y la 2. ¿Sí? Eso es lo único que me queda libre, porque la 0 pues es la de red. La 3 sería la de broadcast. ¿Sí? Y lo único que yo puedo asignar pues son dos direcciones, la 1 y la 2. Eso es lo que está en la mitad o lo que está internamente dentro de la de red y la dirección de broadcast. Bien. Este es un ejemplo que se puede dar eh, limitando la cantidad de hosts que se pueden asignar y esto se puede utilizar en un enlace punto a punto. ¿Listo? ¿Para que yo quisiera solo dos direcciones? Porque resulta que yo tengo un equipo que en algún momento está conectándose por acá y lo necesito conectar únicamente con este equipo. Entonces lo que voy a obtener o lo que voy a tener que hacer es conectar esos dos equipos por un cable. ¿Sí? Ese enlace entre un punto que es digamos, un equipo y ese enlace entre el otro punto, pues se llama un enlace punto a punto. ¿Sí?
Y ese enlace punto a punto, pues es muy común en muchos equipos, donde solo pues uno se va a conectar a través de un cable. ¿Sí? Supongamos que uno de estos equipos que tenemos acá es el enrutador eh, que usted tiene en la casa, ¿sí? El enrutador inalámbrico, el que le dejó el proveedor de servicio, ¿sí? Y ese para conectarse hacia afuera, hacia el proveedor del equipo, hacia el proveedor de servicios, por ejemplo, hacia un router eh, del proveedor de servicios, por aquí está el ISP, pues lo único que necesita es un cable, ¿sí? Solo necesita un cable. Y eso pues se considera un enlace punto a punto. En este caso, yo cuántas IPs debería tener eh, pues referenciadas en estos dos equipos. La IP de este extremo y de pronto una IP en este extremo. ¿Listo? Y no necesito más. Entonces, en este caso, yo no necesitaría una red que tuviera eh, 50.000 direcciones porque mi enlace físico, mi cablecito, solo llega de un punto donde hay una IP hasta otro punto donde hay una IP. ¿Sí? Y lo máximo que necesitamos pues son dos. Ya. No hay otra necesidad pues más grande por el tipo de conexión que estamos realizando. Por eso los enlaces punto a punto pues tienen esa característica. ¿Bien? Si permitiéramos que en algún momento hubiera más direcciones, pues entonces ahí sí podría haber inclusive hasta un problema de seguridad. Pero los enlaces punto a punto pues no requieren más, requieren solo dos IPs en sus dos extremos. ¿Listo? Y eso de una vez les cuento, esto es para, por ejemplo, enlaces entre enrutadores, eh, para que lo tengan presente, porque hay unas variaciones con los switches, así que no vayan a tener en cuenta esas direccionamiento IP en los switches. ¿Listo? El enlace punto a punto físico sí, pero la IP no. En cambio, los routers, pues sí toca tener en cuenta esas IPs por el trabajo que tienen los enrutadores. Bien. Entonces, una vez que nosotros sacamos todas esas partecitas, la dirección de red, la dirección de broadcast, sabemos cuál es el primer host, sabemos cuál es el último. Es más, podríamos saber absolutamente todos los hosts porque tenemos todas las direcciones. Lo que pasa es que para no registrarlas todas, pues solo hacemos esto. Solo colocamos la primera de host y la última de host. ¿Sí? Ah, por aquí está la última de host, que es la 254. Bien. Entonces ahí sí ya podemos registrar pues la información. ¿Sí? Y lo otro que podemos saber, ya que de pronto la red es muy grande, eh, podemos saber en total cuántos hosts existen. Y ahí es donde utilizamos pues nuestra fórmula 2 a la n menos 2. ¿Listo? En este caso hicimos aquí la fórmula en la parte de abajo, 2 a la n, que en este caso son 2 a la 8, sería 256 menos 2, en total podríamos asignar 254 hosts. Pero es por el caso de que la porción de host pues tiene 8 bits. ¿Listo? Por eso es que sale un 8 en esta operación. Estos 8 bits que están aquí pues son los que utilizamos en la porción de host. Bien. Para eso son esos 8 bits. Si la porción de host es diferente, pues ya sabemos que la operación nos va a dar diferente. Bien, ese fue el ejercicio pues más sencillo. Como les decía, estos octeto o este octeto en ceros es lo más fácil de manejar, porque ya sabemos que la dirección más bajita es 0 y la más alta es 255. ¿Sí? Pero no es el único caso que existe. Bien, habíamos hecho otro ejercicio también donde la porción de red era más pequeña. Si se dan cuenta aquí, la porción de red solo llega hasta los tres primeros bits del tercer octeto. Aquí estamos en el tercer octeto de los cuatro. Y miren que él no ocupa todo. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo no llego hasta el final, hasta el punto, ¿sí? Pues toda esta partecita que está aquí a la derecha es una porción de host más grande. ¿Listo? Es una porción de host más grande. Entonces la porción de host pues efectivamente ya no va a ser del tamaño que estábamos viendo ahorita, sino va a ser muchísimo más grande. ¿Listo? La cantidad de hosts que vamos a poder asignar va a ser muchísimo más grande. Entonces eso es lo que toca fijarnos. Y por eso les decía, la de máscara es lo más importante que existe, porque me va a diferenciar cuál es la porción de host y cuál es la porción de red.
que esas son diferencias que tenemos que tener muy claras. Bien, los cálculos se hacen exactamente igual, no importa el tamaño, ¿listo? No importa el tamaño de la red, no importa el tamaño de la porción de host, esos tamaños no importan. El octeto, al fin y al cabo, siguen siendo los mismos 8 bits, ¿sí? Aquí están los mismos 8 bits, así estén partidos, pero están los 8 mismos bits, los mismos 8 bits, ¿listo? Si se dan cuenta, aquí abajito, cuando estamos hallando la de broadcast, estamos cambiando los bits a unos, pero solo estamos cambiando los bits de la porción de host, ¿listo? Miren que aquí está la separación. No significa que esto al final, que el tercer octeto al final, pues no lo leamos como si fuéramos uno solo. Entonces aquí lo estamos leyendo como si ese fuera el 31, porque eso realmente es el 31, ¿sí? No importa que estos tres ceros estén en ceros, igual ese es el 31, ¿sí? Uno lee los 4 bits y ese es el 31. Entonces ahí sí no se vayan a perder porque de pronto ustedes están en la mitad del octeto, ¿bien? Porque esa es una de las tantas posibilidades que existen, ¿bien? Eh, no es que siempre terminemos en el punto. Ojo con eso porque es que no siempre terminamos en el punto, ¿sí? A veces hay personas que siempre terminan en el punto porque están acostumbradas a un sistema que se utilizó hace décadas, sí que fue el primero que utilizamos, y entonces resulta que ellos se acostumbraron a que todo terminaba en el punto, ¿sí? Pero ese sistema nos dimos cuenta que no funcionaba y entonces ese sistema cambió, ¿sí? Que esa es una de las cosas que ya ahorita les comento dónde cambió. ¿Bien? Pero esto es básicamente el mismo ejercicio, hacer lo mismo, operar la dirección con la máscara, sacar la red, convertir toda la porción de red a unos para sacar el broadcast y lo que esté en la mitad pues sigue siendo los hosts. ¿Listo? En este caso tenemos aquí 8 y 5 direcciones más. En este caso pues la cantidad de bits son 13 y uno de sus compañeros ayer nos había dicho pues que teníamos un valor aproximado de 8192 y menos dos direcciones, pues 8190 direcciones asignables. ¿Listo? Esto también se conoce como asignables, porque son las que le podemos colocar a los hosts. Por eso nomás es que se llama asignables. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esta red nos podría soportar 8000 equipos, 8190 equipos conectados. Pues redes bastante grandes si se dan cuenta. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, eh, si la porción de red, perdón, la porción de host es más grande, pues caben más equipos. ¿M? Y si la porción de red es más pequeña, pues caben menos equipos. ¿Sí? Eso es lo que uno alcanza a notar. ¿Sí? Entre menos equipos quiera usted, pues la máscara va a ser muchísimo más grande. ¿Sí? Mucho más grande en unos. Acá va a tener más unos. ¿Sí? Y entre más equipos quiera usted, pues entonces tiene que tener menos unos en la máscara. Eso es uno de los comportamientos que nosotros vemos en las IPs y en estas operaciones, ¿sí? Por eso es que a veces organizadito, pues uno sí lo nota, mientras que otras veces cuando uno no organiza las cosas, pues entonces no lo nota. ¿Sí? Esa es una de las ventajas también de tener las cosas organizadas. Bueno, por aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya tenemos 11 bits, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es un poquito más pequeña. La otra era de 8000 equipos, 8190. Aquí solo caben 2046 equipos, ¿sí? Solo podría asignar 2046. Bien. Mientras que en el primer ejercicio que solo teníamos 8 bits, pues solo podíamos asignar 254. Entonces, desde cuenta que los tamaños, en este caso, de esas máscaras, pues nos van a determinar cuántos equipos puedo asignar. Y por supuesto, si usted quisiera hacer la operación inversa, ¿sí? Teniendo un número de equipos, por ejemplo, no sé, 80, ¿listo? Pues usted podría hacer lo contrario, ¿no? Tratar de averiguar a cuánto equivale la n.
tenemos aquí 2 a la n menos 2. ¿Listo? Y resulta que yo quiero meter 80 equipos. No importa si es un poquito más grande. Lo que sí importaría es que no nos quepan esos 80 equipos. Entonces yo podría hacerlo pues a partir de este requerimiento. A mí me dicen que mi red tiene 80 equipos. Entonces yo digo, bueno, si ese es el máximo, pues tengo que buscar, ¿sí?, qué máscara le voy a crear, y para eso necesito la cantidad de bits de la porción de host. Bien. Entonces, pues es una operación bastante sencilla, ¿sí? Es acercarse a lo que usted pues considere. Bien. Usted puede hacerlo con algo muy grande, pero pues entre más grande, pues es un poquito más problemático porque hay mucha pérdida. ¿Listo? Por ejemplo, podríamos haberlo hecho con 2 a la 8. Bien. Y usted toma 8 bits. Pero acuérdense que esto, pues 2 a la 8 menos 2 me da 254. Y en este caso, de 254 a 80, pues hay bastante, ¿sí? Usted ya está perdiendo más de 100 direcciones o está dejando libres 100 direcciones, más de 100 direcciones. ¿Bien? De 254 a 80, pues imagínese la cantidad. Entonces, el problema sería todo eso que usted está desperdiciando con una red, pues con una máscara de 24 bits. Recuerden que esto es el las 24. Entonces, esa porcioncita, pues muy grande, ¿sí? Muy grande para tener una máscara con esos 8 bits. Entonces uno la va ajustando, ¿sí? Al punto, por supuesto, de que llegara a que nos cubra esos 80. ¿Listos? Bueno, en este caso, si yo hago 2 a la n menos 2 y necesito colocar 80 equipos, ¿cuánto sería el valor de esta n? ¿Cuántos bits debería utilizar yo? ¿Quién hace el cálculo por ahí? 7. ¿7? Por ahí dice un Sí, compañero señor. 7. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Ya miramos a ver si de pronto están escribiendo por aquí en el chat. Bueno, ya ahorita le atiendo la pregunta a Jason. Una pregunta, digamos, Cuénteme. digamos, dado caso de que la respuesta, digamos, de n fuera un número menor, digamos, de los equipos que necesitan, ¿de alguna manera se podría sumar algo o agregar alguna cantidad o no? Eh, digamos que usted tiene un cubrimiento o tiene una caja, ¿listo? Y esa caja tiene una posibilidad que son 60 equipos. ¿Cómo usted mete en la caja 80? ¿Sí? Ahí el pequeño problema. Entonces hay que partir de que la caja pues tenga el suficiente tamaño para que esos 80 entren sin problema. Así sobre un poquito. Bien. Entonces toca es partir de la parte, no de menos, sino toca partir es de un poquito más. Bien. Para que lo tenga presente. Siempre se parte de ahí. Ya que usted quiere hacer otras cosas diferentes, pues sí, ya se puede hacer otras cosas diferentes, como dividir la caja, ¿sí? Pero hay que partir de que la caja es lo suficientemente grande para esos 80 equipos. ¿Sí? Después, si quiere dividir los equipos y partirlos por la mitad y volverlo a partir por la mitad y hacer 4 partes, ya es otra cosa. Pero inicialmente hay que darle la capacidad total, ¿sí? O por lo menos que aguante la capacidad. ¿Listos? Bueno. Entonces su compañero nos decía 2 a la 7. Listo. ¿Cuánto es 2 a la 7? ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. 128. Listo. Entonces me dicen acá 128. Bien. Y 128 menos 2, pues recuerden que es 126. 126. ¿Listo? Bueno. Pero vamos a mirar la siguiente opción. 2 a la 6, ¿cuánto sería? Como 67. 2 a la 6 sería 64. 64. Muy bien. Y resulta que yo le quito dos direcciones.
Entonces, 62. 62. Y ahí pues ya sabemos que efectivamente no caben los 80. ¿Sí? Entonces, esta opción de 2 a la 6 o de utilizar solo 6 bits para la máscara, entonces no nos funcionaría. Bien, ahí ya podemos determinar una máscara que necesitamos para nuestra cantidad de equipos. Esa es una de las cosas que hacemos de primeras, saber qué máscara vamos a utilizar. Usted me puede decir, voy a utilizar una máscara de que cuántos unos tenga, a ver, de 8 unos, ¿sí? Una 255.0.0.0. 255.0.0.0. La porción de red es demasiado grande y pues usted va a desperdiciar muchas direcciones. En cambio, si usted la va acercando más al valor que necesita, que en este caso son 7 bits no más, entonces la máscara ya va a ser más pequeña y no va a desperdiciar tantas direcciones. En este caso, que estamos haciendo, por aquí voy a quitar estos unos y esos ceros, la máscara sería 255, 255, 255, punto, ¿quién me dice el otro número? 128. 128, muy bien, listo. ¿Listo? Bueno. O haga una cosa, eh, el trabajo completo, ¿no? 32 bits que tiene una máscara, quítele 7. ¿Mm? ¿Eso cuánto me da? ¿Así que? 25, ¿listo? Y convierta estos 25 a una IP. Ya sabe que aquí los tres primeros octetos son 24. Más 1, 25. Ahí está. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan presente. Eh, Partan de ese 32. Ese 32 es supremamente importante porque es el tamaño completo. Entonces, quítele esos 7 que usted necesita, pues le quedan 25. 25 unos, ¿no? Que usted debe colocar en la máscara. Y listo. Ahí ya, de ahí para adelante, pues le quedan sus 7 bits para host. Y ya sabe que esos 7 bits para host, pues perfectamente le soportan esos 80 equipos. Con la menor pérdida, ¿no? No significa que este 126 no vayamos a perder como 40 y pico direcciones. La cuestión es que es la menor. ¿Sí? Si lo hacemos de otra forma, pues perdemos más. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, esa es el que tiene menor pérdida en este caso. Bueno, entonces dense cuenta que la operación también se puede hacer al contrario. ¿Listo? En este caso aquí serían pues 2 a la 7. A mí se me olvidó dónde es que está ese simbolito. Entonces lo voy a copiar y pegar por aquí. Y voy a cambiar el 11 por un 7. Listo. Bien. Se puede hacer al contrario, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero pues hay que saber para qué sirve esa operación. Con eso uno sí la puede hacer al contrario. ¿Listo? Entonces no se les va a olvidar esa operación, supremamente importante para que la tengan en cuenta. 2 a la n menos 2. ¿Listo? Y eso me determina la cantidad de hosts que yo puedo asignar. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Instructor, yo tengo una. Ujú. Em, Qué pena, pues regresar a la hoja, al PDF, mejor dicho. Al PDF. Voy dos. Sí, ¿Este? señor. Ahí. Yo, ¿hay alguna operación en decimal eh, que me dé el resultado de la cantidad de hosts? En decimal. Mm, Ujú. O sea, digamos ahí cuando es 191.254 y al 184.1. ¿Qué se puede hacer con esos números de direcciones IP? Ujú, sí, Pues tiene uno que acordarse de muchos números para hacerla más rápido. sí. Esa sería una. Mm,
La hacemos casi siempre con binarios o con números en potenciación, porque es más fácil también hacer las operaciones más rápido. Em, Nos tocaría hacer algo porque pues no es tan fácil ya cuando empezamos a utilizar octetos diferentes al último. ¿Sí? Con el último es fácil hacer operaciones matemáticas, Sí, pero ya cuando empezamos a ampliar el tercero ya es otra cosa. O el segundo sí, o otro porque, octeto sí es más, más porque delicado. sí, sí me di cuenta que con el, pues, en el último octeto, que es el de host, sí me di cuenta que sí me podría, sí hay como un, pues una fórmula para que me diera el número de hosts Sí, total, pero con una ya con el lógica. tercero no, Ujú. no. De ahí para adelante no. Entonces por eso es que nosotros utilizamos Mm, mucho la potenciación. Por eso es que utilizamos cada rato mm, 2 a la algo. ¿Sí? Y con esa operación pues uno también sí, puede hacer cálculos. ¿Sí? Mucho más rápido. Porque acuérdense mm, que realmente estos números no es que sean necesariamente un decimal como lo vemos ahí escrito, sino que nosotros estamos sí, partiendo desde binarios. sí, Entonces, por cada número, pues acuérdense que hay dos posibilidades, o por cada espacio de almacenamiento hay dos posibilidades, y eso ya nos cambia la cosa. Entonces, sí, mejor utilizar potenciación o binarios para hacer los cálculos. ¿Listo? Por eso es los que ahí sí la cálculos. fórmula que les decía. Bueno, Sí, porque yo estaba también como revisando si el broadcast me quedaba, o sea, estaba bien, por decirlo así, pero ujú. en decimal, no en binario. Sí, el problema es ese, que la cantidad de equipos sí ya, cuando pase al tercero, ya debería haber un cambio diferente en la fórmula. Porque toca tener en Sí, cuenta que eso ya las posibilidades pues se van duplicando. Eso es, cada pasito es duplicar las posibilidades. Entonces ahí sí ya mm, deberíamos tener un número diferente aquí en 191 y uno y de pronto nos funciona. Pero no, es mejor hacerlo con operación como lo tenemos ahí. ¿Listos? ok. Bueno, Eso por un lado, y la otra instructor, hoy vas a hablar sobre la cantidad de redes, o es la misma operación que nos dijiste ayer y no hay nada más que ya hacer. ahorita vamos para allá. ¿Listos? Ya, Ok, ya vale, saltamos súper. ahí. Sí, eso era todo. Bueno, listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, señor, yo, profe, Cuénteme. yo. Profe, tengo una duda. Cuando hay dos ceros da uno, Estamos hablando de la operación AND. sí, de la operación para sacar la IP de red. La operación AND, como les acabo de decir, la única posibilidad de que me dé uno es porque las dos opciones están en uno. O No sea hay que si otra son forma dos de ceros, tener un uno. pero listo. Sí, señor, y tengo otra pequeña pregunta. O Ujú. sea, yo más o menos pues estoy, digamos, en la dirección IP, ya la pasé a binarios y la máscara de red, y de la máscara de red y la dirección IP, estoy haciendo la operación AND, me arrojó la IP de red, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sé si esa IP de red está bien? Me arrojó 192.168.10.0 y la primera IP es 192.168.10.35. También depende de la máscara, ¿no? ¿Tiene alguna máscara especial? ¿Y eso, está haciendo algún ejercicio de acá? De los... Eh, 255.0. Estamos con una máscara de 24 bits, ¿sí? De Bueno, 24 bits. ¿sí? No sabría decírtelo muy bien. ¿Los cuento? Cuente los unos, a ver, cuente los unos. ¿Los unos? ¿Sí? Sí, señor. 8, Cuéntelos. 8, 24. Sí, señor. Listo. Entonces eso se llama una máscara de 24. El prefijo es 24. ¿Listo? ¿Cuál es la dirección que me estaba dando? Máscara de La dirección 24. IP. Y la dirección IP es 192.168.10.35. 168 fue que me dijo.
192, 168, 1035. 1035. 32 y 35. Aquí está el 35. Listo. Entonces, mi máscara de subred, si usted se da cuenta, al operarla, usted se fija en la porción de host, lo hace de forma vertical la operación, ¿sí? Y se da cuenta que el último octeto, pues todo básicamente me da en cero, ¿sí? Cuando haga la operación entre la IP y la máscara. ¿Sí? El resto del contenido que está con los unos, pues como les había dicho, al operarlo, pues básicamente les va a dar el mismo número. Entonces el 192 va a estar igual, el 168 va a estar igual, el 10 va a estar igual y lo que va a cambiar es la parte final que va a ser un 0 y esa es la dirección de red. ¿Listo? Bueno, entonces no se le olvide hacer esa comprobación, es por eso es que organizadito pues se ve más bonito. Toda esa partecita pues toca verificar que sí efectivamente, como le decía, tiene que tener separada su porción de host y su porción de red. Si no la tiene separada y no la tiene clara, entonces por eso es que a uno le toca hacer tantos unos y tantos ceros, porque uno tiene que tener muy claro dónde están las dos porciones, o si no, pues si usted se come toda esta operación, por ejemplo, los tres primeros octetos y hasta usted ahora está iniciando y solo piensa que lo único que tiene que hacer es la parte final, entonces ahí es donde puede cometer errores. Por eso es que yo siempre les recomiendo que hagan toda la operación de todos los unos y todos los ceros hasta que se acostumbre, ¿sí? Hasta que se acostumbre y esté seguro que no se va a cambiar o no se va a mover los unos y los ceros de un lado a otro. Estamos hablando de las dos porciones. Entonces, esa es básicamente lo que toca practicar. ¿Sí? Y si usted por algún motivo tiene alguna duda de la dirección, pues toca volver a verificar la operación. ¿Sí? Toca mirar a ver si estos unos que usted está operando con la IP o estos ceros que usted está operando con la IP, pues sí le van a dar lo que tienen que dar. ¿Sí? Usted vuelve y revisa. Si eso no le da igual, pues ahí sí ya encuentra el error. ¿Listo? Pero Sí, básicamente es eso. sí, señor, y entonces para el primer host, ¿cómo sería? Es que no, ese es el pedacito que yo no le logro entender y le he estado prestando demasiada atención, pero no, A ver, a lo la que primera el dirección que usted acaba de encontrar es la de red. ¿Usted puede asignar la dirección de red? asignarla, Sí. pues como tal, sí, ¿no? No, no la puede asignar. Como no la puede asignar, pues esa dirección, aunque usted la esté sacando, no le va a servir. ¿Sí? No Sí. la puede asignar a un host. Entonces, ¿cuál sería la Entonces, siguiente dirección que sí puede asignar? de la 0 a la 1 pues el 1, El uno. o La sí, siguiente. la que sigue, Después del la cero sigue siguiente, uno. Ahí ya siempre es la tiene su primera siguiente. dirección. O sea, la dirección del host es la que le sigue a la de red. ¿Sí? De, Y ahí ya tiene su primera dirección. le sigue a la de red. Ahora saque el broadcast y cuando saque el broadcast, pues la que está antes del broadcast. Esa es la última dirección que puede asignar. O sea, la que está antes del broadcast y cómo vendría siendo el broadcast. Como les había dicho, el broadcast es volver todos los ceros que usted tenía en la porción de red, en la porción En de uno. host, volverla unos. O sea, es la misma dirección IP, pero cambiándole de La todos los dirección de ceros red. a todos los unos. La dirección Pero de red. en este caso la pregunta clave para yo poder entender esto sería, los últimos 8 octetos que tiene la dirección de red, así estén en ceros o en unos,
¿Se ponen todos en unos? No pueden estar en unos porque la porción de host de la dirección de red siempre está en cero, porque es la dirección más baja que usted puede armar. No puede tener unos en esa dirección, siempre va a tener ceros O sea, entonces en la dirección de red siempre tiene ceros. en la porción de host. Sí, señor. Y entonces la porción de host siempre va a ser los últimos 8 octetos de la dirección de red. Como les acabo de decir, no, eso depende de la máscara. ¿Listo? Sí, es que ese es el pedacito que a mí me confunde. Acabamos de ver varios ejercicios y usted se dio cuenta y esos ejercicios tienen distintas máscaras y si usted se fija lo que le estoy subrayando en este momento son porciones de host mucho más grandes de esos 8 bits. Entonces puede haber una dirección diferente en este caso. ¿Listo? Porque hay más de 8 bits. Yo les decía, no se fijen que siempre aparece 8 bits. No, porque la porción de host puede ser más grande. En este caso, miren que tengo más de 8 bits. En este caso tengo 13 bits. Entonces, por eso es que no hay que fijarse siempre por el punto. Es que esa es una fijación que no sé por qué ustedes tienen al principio y resulta que siempre se fijan por el punto y siempre es el punto. No, no se fijen por el punto. El punto sí es una división, pero es que yo puedo coger una porción de host más grande y la porción de host más grande pues sí puede tener más bits. Eso sí, no, 8 no es el límite. No se centren solo en el 8. Así el ejercicio que uno haga siempre de primeras sea con 8, hay que cambiar de los ejercicios y hay que darse cuenta de eso cuando haga los ejercicios. ¿Sí? Así como hemos hecho varios ejercicios de esto, mire, aquí nos estamos dando cuenta que tenemos más de 8 bits en la porción de host. ¿Listo? Eso Sí, no es un limitante. ¿Listos? sí. Ojo con eso porque esa es la porción que es importante. Por eso les decía, eh, dividan, aprendan a diferenciarla. Aprendan a diferenciarla porque es que la porción de host es importante. La porción de host es la que usted tiene que tener más presente. Esa es la que le va a cambiar el juego. ¿Sí? El que le va a decir tengo más equipos o tengo menos equipos. Ese es el problema de la porción de host. Si usted no la domina, no sabe ni siquiera dónde está, no sabe por qué la sacó, ¿sí? O no sabe dónde está el límite de esa porción de host, pues entonces el problema está ahí, que usted tiene que aprender primero eso, a diferenciar qué es una porción de host y a diferenciar qué es una porción de red. Eso es lo primero que hay que hacer. Y de ahí para adelante, pues usted le va a quedar más fácil. ¿Listo? Y cuando uno le diga, oiga, coja la porción de host y toda la porción de host, cámbiele los bits a 1 para hallar el broadcast, pues usted solo cambia los unos de la porción de host y no hace nada más, no le coloca más unos de los que debería, ¿sí? Solo coloca los unos en la porción de host, ¿sí? Para poder hallar la dirección de broadcast. No se olvide que esta partecita es supremamente importante. Por eso nos tomamos el trabajo de decirle a usted, bueno, y la porción de host es esta y la porción de red es esta. ¿Listo? Con eso, pues usted solo hace la operación en esa parte. Bien, aquí sí ahora, fuera de esto, nosotros por lo general, bueno, nosotros no, cuando iniciamos con las redes eh, y el direccionamiento IP-versión 4, esto lo iniciamos en los 80s, ya hace bastante tiempo si se dan cuenta, las direcciones en algún momento empezaron a ser separadas en grupos. Y resulta que la gente empezó a tener una separación de grupos inicial, pues muy chévere en la época porque no habían tantos equipos para asignarle direcciones. Y entonces ellos empezaron a utilizar un sistema de división de esas direcciones o clasificación de esas direcciones llamado un sistema por clases. ¿Sí? Entonces alguien se inventó una división, ¿sí? Por clases,
con letras. Por aquí dice clase A, clase B, clase C. Inclusive hay dos clases más que es la D y la E. ¿Sí? Y esas clases pues eran los 4 grupos de direcciones que nosotros teníamos. Entonces resulta que con esas clases o con esas direcciones separadas en esos grupos, pues había una característica especial. Y esa característica especial es que ellas tenían la misma máscara. Entonces, la clase A siempre tenía la misma máscara, ¿sí? La clase B siempre tenía la misma máscara, la clase C siempre tenía la misma máscara, etcétera, etcétera. Esas máscaras no cambiaban, ¿sí? No se desplazaban, no cambiaban de tamaño, no, siempre el mismo número de bit en la máscara. En este caso, la clase A siempre, siempre, siempre era un prefijo 8. Entonces, las de clase A, ¿cómo la reconocía uno? Porque pues era un prefijo 8, siempre. ¿Sí? Usted le podrían colocar una dirección y entonces la dirección, prefijo 8. Ya se sabía que esas eran las direcciones de clase A. ¿Bien? Y así sucesivamente. Entonces, a la clase B, pues el prefijo siempre era 16. A la clase C, pues el prefijo siempre era 24. Y bueno, aquí hay otros numeritos también de prefijos. Pero básicamente esos prefijos siempre estaban ahí. No los modificábamos. O sea, no podíamos cambiar, por ejemplo, de 8 a 7, ¿sí? O a 6. ¿Sí? No se podía. Entonces, la división hacía que nosotros nos fijáramos siempre en esta máscara y que la máscara pues no se pudiera variar. ¿Cuál es el problema de esa máscara que no varíe? Bien, supongamos, voy a sacar por aquí mi calculadora, supongamos que yo voy a utilizar en mi empresa una dirección tipo A, ¿listo? No importa, la que sea. Ya ahorita veremos cuáles son esas direcciones también. En la clase A, pues acuérdense que la máscara es solo de 8 unos, ¿sí? Por lo tanto, la porción de host pues tiene 24 de 24 bits, ¿listo? Entonces, 2 elevado a la 24 me da 16 millones de direcciones. Quítele la dirección de broadcast y quítele la dirección de red. Me da 16.777.214 direcciones. Y resulta que para utilizar una dirección de tipo A, pues yo tenía que tener una empresa que tuviera 16 millones de direcciones, más o menos, ¿sí? O que tuviera por lo menos ese volumen de direcciones o de necesidad en este caso. Entonces, ese era un pequeño problema porque pues no todo el mundo tenía empresas tan grandes. No era que aparecieran, no sé, direccionamiento para Coca-Cola y Coca-Cola tuviera todas las sedes a nivel mundial y solo manejaran una sola dirección, ¿sí? Eso no le pasaba a todas las empresas. Por supuesto, ese direccionamiento, pues como no se podía mover, pues hacía que a mí me asignaran 16 millones de direcciones. De pronto yo solo tenía 10 millones de equipos y entonces perdía 6 millones de direcciones, más o menos. Ese direccionamiento fijo, pues inicialmente cuando no había muchos equipos, pues bueno, la gente lo utilizaba. ¿Bien? Esa era una de las cosas que pasaba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la clase B? ¿Sí? En la clase B sería 2, ¿sí? Elevado a 16, que es la cantidad de hosts, y tendría redes de 65.534 direcciones. Bueno, ya un poquito más pequeño, ya una empresa podía acercarse más a 65.000 equipos, ¿sí? Aunque sigue siendo una empresa muy grande, pero pues ya se podía colocar algo más cercano y sin tanta desperdicio. Sin embargo, pues no todas las empresas tienen 65.000 equipos, ¿sí? Habrá empresas de 3.000 equipos, entonces van a perder 62.000, ¿sí? Más o menos. Entonces ahí también había otro problema. Y ahora sí nos vamos a las de 24.
perdón, nos vamos a las de 24 bits, que en este caso pues finalizaría con 8, que son las clases C. Y pues ahí ya tendríamos 254 posibilidades en las redes. ¿Listo? Entonces, las clase A, pues 16 millones más o menos. Las clase B tenían 65 mil. Y las clases C, pues podían meter 256. Ahora, el problema ¿cuál era? Que si la empresa que era grande, pues ya tenía más de 200, por ejemplo, 260 máquinas, pues entonces ya una sola dirección de clase C no le servía. Y entonces ya empezábamos a tener problemas con la dirección que era muy pequeña. Para las empresas medianas que no alcanzan a 250 equipos, pues no había problema. O para las empresas pequeñas que no alcanzan sino a unos pocos equipos, pues no había problema. ¿Sí? Pueden utilizar una dirección tipo C o clase C. ¿Sí? Y pues con su respectiva pérdida. Bien. ¿Cuál era el problema ahí? Que la mayoría de las direcciones, como ven ustedes en el gráfico, la mayoría de las direcciones, el 50% de las direcciones que existían o que existen, eran tipo A o eran clase A. Entonces, los que menos utilizan direcciones o los que tienen capacidades más grandes, pues tenían un porcentaje demasiado alto. Entonces aquí pues gastaríamos un pedacito pequeñito, digamos que estamos gastando estas direcciones y el resto pues no lo estábamos aprovechando. No estábamos aprovechando todo el resto o la cantidad de direcciones que estaban disponibles para asignar. Mientras que los de clase C empezaron a tener problemas porque los de clase C pues sí podían ser muchísimas empresas, medianas y pequeñas. Y entonces esta clase C pues sí tenía una demanda muy alta. Cosa que pues solo le dieron un 12.5% de todo el total de direcciones. Entonces como que eso se empezó a llenar rápido. ¿Listo? Pero eso no se vio en los primeros años. Esa deficiencia de tener un prefijo fijo, un prefijo que no varíe, como el de 8, el de 16 o el de 24, ¿sí? Pues eso no se notó los primeros años. ¿Sí? A futuro se dieron cuenta que esos límites estrictos pues no funcionaban. Y entonces pues empezó a haber una variación en esos sistemas. ¿Sí? ¿Y la variación cuál era? Pues que ahora sí, en vez de tener solo 8 bits para la porción de host, pues entonces permitámosle, no sé, tener 9 o 10, ¿sí? Y empezar a variar esa porción de host, ¿sí? O de pronto 11 para tratar de acomodar los equipos, ¿sí? Sin de pronto tener que llegar hasta el 16. Esa es una variación y ese cambio pues ya permitía que estas direcciones por clase pues ya no fueran tan estrictas. Bien. Eso es lo que pasó inicialmente con esa clasificación. Entonces el direccionamiento con clase, que fue la primera parte, nos trajo como herencia que nosotros todavía nos referimos a las direcciones como clase A, clase B, clase C. ¿Listo? Por esos tamaños que se aproximan a la cantidad de hosts que puedo utilizar. Pero las máscaras fue la evolución y entonces las máscaras empezaron a variar. Ya no teníamos máscaras fijas en este caso. Bien. Eso fue más o menos una duración de unos 10 años en que hicieron el cambio. Bien, inicialmente entonces la clase A que tengo por acá, que ya habíamos hablado que es bastante grande, tiene un prefijo de 8. Miren que aquí hay un prefijo de 8. ¿Sí? Y las direcciones que tiene esa clase A van desde la 000, esa es la primera dirección de todas, las primeras direcciones IP, desde la 000 hasta la 127.0.0.0. ¿Listo? Con prefijo 8. Entonces, hasta ahí, eh, digamos que básicamente pues llegaban todas las direcciones, ¿sí? Hasta la 127.255.55.55. ¿Listo? Y esa era la clase A. Entonces, si usted quería en su empresa, supongamos que usted tenía una empresa muy grande y usted quería una dirección para esa empresa muy grande, podía de pronto utilizar una dirección de tipo A. ¿Sí? Y una dirección de tipo A, por ejemplo, podría ser, no sé,
35.14.3. Bueno, otra cosa, punto 10, por ejemplo. ¿Sí? Y si se fijan, este 35, ¿m? Que es el primer grupito o el primer octeto, pues está dentro de este límite. Está entre el 0 y el 127. ¿Sí? Esa es una de las direcciones que teníamos de tipo A. ¿Sí? Pero pues hay muchas. Todo lo que esté entre 0 y 127 en el primer octeto, pues eh, es parte de las clase A. ¿Listo? Con su, ya saben, con sus 16 millones de direcciones, pero ese bloque de direcciones que nos asignaban, pues bueno, se podía hacer ese tipo de cosas y listo. Ese es un ejemplo de una tipo A, ¿no? Este es un ejemplo de una tipo A. Entonces, para escoger nuestras direcciones, pues nos acercábamos a mirar el total. Entonces decíamos, pues nuestra empresa no tiene 16 millones. Entonces, pues no utilicemos clase A. Entonces, no utilizamos clase A. Ya, porque pues el tamaño era muy grande para nosotros. Si nos vamos a una B, la B, que empezaría cuando termina la A, recuérdense que la A termina en 127.255.255.255. Esa es la última dirección de la clase A. ¿Listo? La siguiente dirección, pues, sería la 128.0.0. ¿Bien? En este caso, el prefijo es de 16 y el prefijo de 16 pues hacía que, por supuesto, em, la última o el último bloque de direcciones fuera hasta la 191.255.0.0. Esa sería como la porción de red o la dirección de la porción de red. Bueno, ya más pequeños, ya dense cuenta que no es tan grande el bloque. Y ese bloque, pues ya sabemos que aproximadamente nos entraban unas 65.000 direcciones. Todas, por supuesto, con prefijo 16 si utilizamos el direccionamiento por clases. Bien. Vuelve y juega. Nuestra empresa no tenía tantos equipos, entonces, pues, en este caso, una dirección tipo B, que podría ser, por ejemplo, inventémonos una dirección por aquí. Escribamos por aquí eh, la 180.2. No sé, 4.10. ¿Sí? Esa es una dirección de tipo de clase B con /16. ¿Listo? Eh, esa dirección pues perfectamente podría estar en nuestra red, no hay ningún problema. Y esa dirección pues la podrían tener de pronto un equipo de nuestra empresa si tuviéramos un direccionamiento tipo B. Entonces, nada raro que un equipo pues empezara por un número tan grande. ¿No? Recuerden que estamos entre 128 y 191.255. Entonces, ese direccionamiento tipo B, como les decía, de pronto nuestra empresa no es tan grande, entonces tampoco nos servían esos numeritos de ese tamaño o esos números que empezaran pues por estos dígitos que les acabo de mostrar. Entonces, ahora sí nos íbamos a una empresa mucho más pequeña. ¿Bien? Ahí venían entonces las tipo C, como les decía, eso ya se adaptaba un poquito más a las medianas y pequeñas empresas. Entonces, perfectamente, pues uno escogía o siempre se iba a las clase C. ¿Listo? Siempre se iba para allá porque pues uno sabía que su empresa no era tan grande, ¿sí? No tenía más de 250 equipos, entonces pues no necesitaba otra clase, eh, sino de una vez se iba para la C. Bien. Bien, ¿y dónde está entonces el límite acá? El límite de la clase C entonces empieza en la 192.0.0.0 y termina en la 223.255, 255, 200, 0, perdón. ¿Listo? Ese era el límite. Entonces ahora sí, una dirección clase C. Podríamos colocar aquí 192, 168.0.1, ¿sí? Con prefijo de 24. Eso ya es una tipo C.
y perfectamente pues una red podía tener una dirección como esta. ¿Sí? De pronto esta no es la de red ni es la de broadcast, pero es una IP de la red. ¿Sí? Y miren que aquí ya esto ya es más conocido. Y esos son uno de los números que nosotros siempre estamos utilizando, así sea para ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos fijamos en ese tipo de direcciones y pues se nos queda ese 192, 168. ¿Sí? Pero eso básicamente es una dirección tipo C. Esa dirección tipo C, recuerden que nos soportaría más o menos 254 equipos. Nos soportaría 254 equipos. Y ahí es donde uno escoge. Entonces, ¿cuántos equipos tiene mi empresa? Entonces, lo primero que usted va a hacer al escoger las direcciones o al decidirse por una dirección es que usted escoge la clase. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haríamos en este caso si tenemos, por ejemplo, unos 80 equipos en nuestro proyecto? Pues ya sabemos que esta máscara que vamos a utilizar o la máscara que vamos a utilizar de clase C, pues perfectamente soporta esos 80. ¿Sí? Entonces, perfectamente lo soportaría. Es más, podemos ajustarla como hicimos ahorita el ejercicio y podríamos utilizar una máscara más pequeña. ¿Sí? Pero pues ya sabemos que si utilizamos las clases, pues por lo menos un prefijo de 24, pues perfectamente nos funciona. Nos sobra bastante, pero pues ya sabemos que lo podemos modificar. Entonces, se escoge primero la IP. Si su empresa es muy grande, pues ya sabe que se puede ir a la B. Si es exageradamente grande, pues se puede ir a la A. ¿Listo? Eso sí es normal. ¿Dónde se puede notar más las clase A de pronto? Cuando usted tiene el servicio de un proveedor de servicio, recuerde que un proveedor de servicio tiene muchos clientes, tiene miles de clientes. Entonces, nada raro que el proveedor de servicio le asigne una dirección pública eh, que podría ser de tipo A, ¿sí? Como vimos nosotros ayer. Recuerden que yo puedo mirar mi IP pública con Who is my IP y ahí yo ya me puedo fijar en qué es la dirección que están utilizando, ¿sí? Aquí ya podría decir, bueno, mi IP o la IP que me están asignando pues es de cierto tipo y en este caso miren que aquí empieza con 186.29, ¿sí? 186.29. Esa dirección 186.29, pues dense cuenta que una dirección de tipo B está dentro del rango de B. ¿Ve? Entonces, esos proveedor de servicio, el que me está asignando a mí la dirección, pues tiene un bloque de la clase B para él y él lo que hace es utilizar esas direcciones para asignárselas a los clientes. Y a mí, pues entre tantas direcciones que ellos tienen, me asignaron una dirección que tienen acá ustedes o que se puede observar. ¿Listo? Entonces, mira, aquí por el 186 ya se sabe que eso es una tipo B. ¿Listo? Recuerden que la tipo C empieza en 192. Entonces uno ya dice, bueno, si no es 192 que es la C, pues es un poquito menos. Mire que aquí no es tanto. Pues esto ya debe ser una B. Entonces, esa es la primera escogencia que toca hacer. Escoja primero su clase C o su dirección de clase C, dependiendo del tamaño de su empresa. Y esa es la primera que tiene que hacer. ¿Listo? Tiene bastantes posibilidades. Mire, acuérdense que usted tiene de la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.0. Cualquier bloque de direcciones que esté metido ahí funciona. ¿Listos? Cualquiera, no importa el que usted saque, desde que esté dentro de ese límite, ese bloque de direcciones, pues le funciona. ¿Sí? Si usted me quiere decir que está utilizando, no sé, la 200 en su empresa, ¿sí? La que empieza por 200, pues sí, puede haber un bloque de direcciones que coja esa 200, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya sabemos que es clase C. ¿Sí? Ahora, lo que está después de ese número, que es 223, 255, 255, bueno, hasta el 255, lo siguiente que está ahí es la clase D. ¿Listo? Esa clase D y la clase E tienen trabajos especiales.
la clase D y la clase E no se le asigna a ninguna empresa porque tienen un trabajo especial. ¿Listo? Entonces, esa dirección de clase D va de la 224.0.0.0 a la 239.0.0.0. ¿Listo? Y la siguiente dirección de clase E va de la 240.0.0.0 a la 255.0.0.0. ¿Para qué son esas dos? ¿Sí? Primer bloque de la clase D. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de la forma de difundir los mensajes. Estábamos hablando de una comunicación unicast o de unidifusión cuando va de uno a uno, cuando va de una comunicación de un equipo, por ejemplo, hacia otro, ¿sí? Eso es como de uno a uno. Entonces aquí solo se necesita una IP por un ladito y otra IP por otro ladito. ¿Listo? Una unidifusión pues muy sencilla. ¿Listo? Lo otro que podemos hacer es un broadcast. Ya sabemos que el broadcast pues da el mensaje a todos los equipos de la red, ¿sí? Y lo otro es que nosotros escojamos un sector muy específico para enviarle mensajes, ¿sí? Entonces, esa dirección para enviar la multidifusión, ¿sí? Pues lo que se utiliza es esta partecita de acá, ¿listo? Esa 224 hasta la 239. ¿En qué caso podría utilizar esa multidifusión? Vamos a suponer, por ejemplo, bueno, algo parecido aquí. Por ejemplo, que tenemos un edificio. eh, Pongamos por aquí un dibujito. Por ejemplo, acá hay un piso o un apartamento. Por aquí hay otro apartamento. Por acá hay otro apartamento. ¿Listo? Bueno, digamos que por acá hay otro apartamento. Ya tenemos 4 apartamentos diferentes. Bien, digamos que el apartamento que está aquí arriba, el que está como moradito, esos señores pues pagaron un servicio de internet, pero no pagaron todos los servicios, entonces solo tienen internet y telefonía. Listo, está ahí. Este señor del como verdecito y este señor azulito, resulta que ellos sí pagaron todos los servicios y entonces adicionalmente tienen TV. ¿Mm? Mientras que este señor que está aquí, el último, pues ese señor solo pagó internet, entonces solo tiene telefonía e internet. Listo. Cuando se va a enviar la información, miren que aquí hay un grupo especial. ¿Cuál es el grupo especial? Pues los que tienen TV. No son todos, ¿sí? Son solo 2 de los 4. Entonces, este grupo que es especial para enviarles esa señal de TV, pues se podría utilizar, por ejemplo, unas direcciones de multidifusión. Decirles con una multidifusión o con direcciones multidifusión, pues enviarles la señal de TV, ¿sí? ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos de esa forma? Pues entonces le estamos enviando a todos los 4 la señal de TV. Y resulta que si le enviamos a todos los 4 la señal de TV, pues los que no están pagando TV, que es el primero y el último, pues también reciben TV, ¿sí? Entonces ahí la señal no sería específica para unos clientes, sino esa señal sería para todo el mundo, ¿sí? Y ahí es cuando pues no podríamos ni siquiera diferenciar quién tiene TV y quién no tiene, quién no pagó por TV y quién sí pagó por TV. ¿Bien? Esa podría ser una posibilidad de esas multidifusión, ¿sí? Que se agrupe por ese servicio que se puede llamar, por ejemplo, IPTV, que es un servicio que se puede ofrecer a través de direcciones IP. Bien, entonces ese multidifusión pues tiene estas direcciones muy específicas para trabajar. ¿Listo? Si de pronto llegara a pasar esa parte, pues tienen esas direcciones. Si estamos hablando de algo que no es IPTV, que no depende de la IP, sino que es televisión, pues puede haber streaming y eso ya funciona diferente. Eso ya con usted tener internet, usted ya sabe que tiene streaming y si tiene streaming y tiene un servicio pago, pues no hay ningún problema. ¿Bien? Ese ya es diferente. Pero si su televisión se basa en la dirección IP, pues es un servicio de multidifusión, ¿sí? Y solo lo va a obtener pues el que tenga una dirección de multidifusión. Bien, lo otro
es que cuando hay ejercicios o cuando hay experimentos, pues se utiliza el siguiente bloque. El siguiente bloque es la E. Y la E va del 240.0.0.0 hasta el 255.0.0.0. Bien, esas son como las últimas direcciones. Si ven aquí termina en 255, pero pues bueno, los otros tres también van a terminar en 255. Y estas direcciones pues son las últimas del bloque. Son poquitas, pero son las últimas del bloque. Y esas direcciones pues son más experimentales. ¿Listo? Por eso es que nosotros solo nos fijamos en la clase A, B y C. ¿Sí? Si hay un servicio especial de multidifusión, pues en la D. Pero si son experimentales, pues en la E. Y las experimentales pues solo la utilizan algunos. ¿Sí? Algunas entidades que hacen experimentación, pues la utilizan. O algunos escenarios de experimentación, ahí se puede utilizar. ¿Listo? Mientras tanto, pues nosotros nos toca acomodarnos a este tipo de direccionamiento. Como les decía, los prefijos o las máscaras fijas ya no se utilizan. Eso lo tumbaron, bueno, por aquí dice. Eso lo tumbaron en los 90, ¿sí? Pero lo que pasa es que lo que sí quedó es el recuerdo, o lo que sí quedó fue el nombre, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente tenemos todavía direcciones clase A, clase B y clase C. ¿Sí? Lo que no tenemos es esa máscara o ese prefijo que no cambia. ¿Listo? Eso sí eso es lo que cambió. Entonces, de tener un direccionamiento por clases, ¿sí? Que fue el de los 80, pasamos a tener un direccionamiento sin clases. ¿Listo? Sin clases. ¿Por qué? Porque ahora sin clase ya no estábamos limitados al prefijo 8, al prefijo 16 y al prefijo 24, ¿sí? Que son las de las tres primeras clases. Ya podíamos utilizar otro prefijo diferente. ¿Listo? Ese sistema sin clases, ¿sí? Que ya no tenía estas tres limitantes, bueno, sin contar la D y la E, se llamó un sistema CIDR. Aquí está, el sistema CIDR. ¿Listo? Y ese sistema CIDR pues es básicamente lo que nosotros pues terminamos utilizando para referirnos pues a esa variación que tenemos en la máscara. ¿Listo? O sea que ahora yo podría utilizar, por ejemplo, una dirección tipo C. Pongamos una dirección por aquí tipo C, 192, 168, punto 10, punto, no sé, 20, con prefijo ya no de 24. Recuerden que ese es el prefijo de las clases C, sino podríamos utilizarlo ahora sí con prefijo, por ejemplo, 25. Y no habría ningún problema. ¿Listo? Ahora sí, con este prefijo, si ustedes se acuerdan, pues es el prefijo que utilizamos para meter esos 80 equipitos PC en nuestra red. ¿Listo? La que pues ya habíamos verificado y que efectivamente pues nos soporta 126 equipos, fue que dijimos. Bueno, pero pues que nos va a soportar todos los 80 equipos completos. ¿Listo? Entonces, eso sí, ese sistema nuevo que es sin clases, pues sí me permite modificar el prefijo y me permite acomodar al tamaño de la red que yo tenga. ¿Sí? Esa es la evolución que tuvimos hace mucho tiempo. Desafortunadamente hay mucha gente que se pega a esto de la clase y resulta que no cree que esto se puede modificar y entonces pues nos deja siempre el prefijo de 24. Y entonces ahí es donde a veces tenemos inconvenientes con la gente que se fija más en la clase por el nombre y por el limitante viejito. ¿Sí? Ahora simplemente pues metemos una dirección de esa clase, pero ya sabemos que el prefijo no es problema, así que lo podemos modificar. ¿Listo? Y ahí ya no tenemos el prefijo 24, sino podemos utilizar cualquier otro. Es más, podríamos utilizar un 26, 27, 28, ¿sí? Esos se podrían utilizar sin problema. Bien.
Entonces, esas son las direcciones con clase y sin clase. Ahora no nos funciona que todo sea por clase, porque el clase recuerden que tenía sus prefijos ya fijos, ya no se nos variaban, era 8, 16 o 24. ¿Listo? Entonces, eso sí no, ya cambió hace muchos años y pues ya no hacemos no tenemos esa limitante. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. Bueno, Por el momento no, profe. ok. Aunque aquí ustedes vean estos prefijos de 8, 16, 24, recuerden que esto es más como ejemplo, pero pues ya no es estrictamente necesario que siempre nos queden los mismos prefijos. ¿Listo? Eso sí, acuérdense que ese es una limitante que ya empezamos a ver y a cambiar. Las direcciones que ya habíamos visto, los bloques que ya habíamos visto, o las dos tipos de direcciones que habíamos visto como privadas y públicas, son todas esas mismas direcciones que acabamos de ver, ¿no? Desde la 0000 hasta la 255, 255, 155, 155. Solo que de esos tres bloques, recuerden que son tres bloques lo que nosotros utilizamos, las clase A, las clase B y las clases C, dentro de esos bloques hay otros bloques que también tienen unas funciones especiales. ¿Listo? Por ejemplo, miren que aquí tenemos un bloque de direcciones desde la 10.000, ¿sí? Hasta la 10, 255, 255, 255. Ese es un bloque de la 10. ¿Sí? En este caso, ese bloque de la 10, ¿qué tiene de especial? Pues este bloque de la 10, ¿sí? Son direcciones que en algún momento se están utilizando, ¿sí? Para la red privada. ¿Listo? Para la red privada. Entonces, si alguien quisiera utilizar direcciones tipo A dentro de su empresa, pues tiene un bloque de direcciones que es este. ¿Listo? Direcciones privadas. Eso es lo que se puede utilizar dentro de la empresa. Lo demás que es público lo debe estar utilizando, pues ya saben que eso lo rige la IANA. Entonces, la IANA debe estar utilizando esas direcciones, por ejemplo, para asignárselas o para prestárselas a los proveedores de servicio, a los ISP. ¿Sí? Y ellos utilizarán pues esas direcciones públicas para algún fin. Bien. En este caso, este bloquecito que está aquí, pues es el que se utilizaría si yo estuviera dentro de la empresa. O sea que si estuviera dentro de la LAN y quisiera utilizar una clase A, pues lo normal es que esa empresa pues fuera grande, ¿no? Pero digamos que tuviera que utilizar una A, entonces tengo que utilizar de este bloque. ¿Listo? Esa es la segunda parte. Si estoy en la clase B, porque mi empresa de pronto es grandecita, también, ¿sí? No tan grande como para utilizar una A, pero sí tan grande como para utilizar una B, entonces también tengo un bloque de direcciones. ¿Listo? Esas direcciones son privadas. Recuerden que aquí estamos hablando de las privadas. ¿Cuáles son las direcciones privadas? Las que se utilizan dentro de la LAN. Y en este caso, la dirección empieza en la 172.16.0.0 hasta las 172.31, 255, 255. Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, están utilizando una 172.16.00. Con el LAN 16, realmente es con el LAN 12, pero pues ese bloque de direcciones es de tipo B. ¿Sí? Estos son direcciones de tipo B, pero en este caso, fuera de que son de tipo B, son privadas. ¿Listo? O sea que el que quisiera diseñar una red en la parte interna, entonces debería utilizar este bloque de direcciones, 172.16 hasta la 172.31, 255, 155. Bien, eso es organización. Vuelve y juega, eso es organización. Ahora, nosotros ya sabemos que debemos utilizar una dirección tipo C. ¿Listo? Ese es
Lo primero que tenemos que fijarnos en nuestra empresa, el tamaño de los equipos. Ya nos dimos cuenta que eso perfectamente lo puede soportar una dirección tipo C. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar una tipo C. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente que debemos saber? ¿Sí? Ya no es el tipo o la clase, sino en este caso es que tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar direcciones privadas. ¿Listo? O sea, que yo me tengo que fijar con este rango de direcciones, de las 192.168.0 hasta las 192.168.255.255. Bien. Entonces, cuando uno va y mira direccionamiento de una empresa o direccionamiento interno, eh, ya les muestro acá. Cuando uno mira el direccionamiento interno, si usted se fija, lo que están asignando los equipos, en este caso, pues el router me está asignando una dirección. Miren que él está utilizando una dirección tipo C. Y adicionalmente me está utilizando una dirección tipo C privada, sin que él se ponga a escoger números al azar. Pues mire que ya está cumpliendo con eso, ya está diciéndome, le estoy asignando una C y le estoy asignando tras de eso una dirección privada. Recuerden que esta dirección que tengo acá subrayada eh, es una dirección que me está asignando a mi equipo y yo estoy dentro de una LAN en mi casa. ¿Sí? Pues yo tengo una LAN pequeñita, entonces tengo, pues por supuesto que utilizar, en este caso tipo C, de tipo privado. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que usted hace para el proyecto? Pues escoja el tipo de dirección y escoja una dirección privada. Por eso es que es importante este bloque que tienen ustedes acá, porque estas son las direcciones privadas que nosotros utilizamos dentro de las redes eh, LAN. ¿Listo? Estas son las direcciones privadas. Entonces, ¿usted qué tiene que escoger? Pues una dirección o un bloque de direcciones que esté dentro de las privadas, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a asignar dentro de la LAN. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay problema? Bueno, entonces fíjense muy bien, ¿no? Primero que tengo que hacer, y ni siquiera estamos montando Packet Tracer, tenemos que escoger una IP. Entonces, ¿qué tengo que escoger? Pues la clase primero y después tengo que escoger la dirección privada. ¿Listo? En este caso, si utilizo clase C, pues estas son las direcciones que tengo que escoger. O el bloque de direcciones que va dentro de este bloquecito que está ahí. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Eso es lo primero que hay que hacer en el ejercicio. Después, pues tendremos que hacer otras cosas, pero por lo menos tengo que saber cuál es la dirección que tengo que escoger inicialmente. ¿Bien? Entonces ya saben que su ejercicio de proyecto, pues debería empezar por 192.168, porque si se acuerdan en ese proyecto, pues no pasamos ni siquiera de 100 máquinas. Entonces, pues perfectamente entra en una tipo C y pues mis direcciones van a empezar sobre esa referencia. ¿Listos? Bueno, ese es el primer dato ahora sí que nos puede empezar a servir para partir y para empezar a crear el direccionamiento de nuestra red. Entonces, ya saben que estos numeritos son supremamente importantes. No es que uno coloque cualquier numerito al azar. De pronto, como hicimos acá, en estos ejercicios que nos inventamos números, por aquí en estos ejercicios que nos inventamos números, pues bueno, ya para trasladarlo a una red y ya para planear la red, si nos toca primero mirar la clase y mirar pues la dirección privada. ¿Listo? Bueno. Andrés me está preguntando sobre la guía. Cuénteme, Andrés. Sí, señor, disculpe, instructor. Lo que pasa es que, pues, en territorio, yo vi que son, pues, hay dos guías, ¿no? Quería saber la que toca hacer, es que, digamos,
tienen el mismo nombre, entonces la que toca hacer entregar este martes es la que usted nos ha enseñado hasta ahora, ¿sí? Que son, pues, hacer los del IP de las dos preguntas, ¿sí? Que son solo dos preguntas. Ese es el taller, Andrés. Ese es el que toca entregar el martes. No, ese es el taller. Recuerden que ¿Taller? la guía viene con un taller. ¿Listo? Ah, ok, ya Bueno, comprendo. O sea, listo, vale, vale. acuérdense que Ya la guía comprendo. viene con un taller, así como hicimos la vez pasada. Guía uno Listo. más el taller. ¿Listo? Ok, en sí toca entregar solo, o sea, solo un formato, ¿no? O sea, la Un solo guía. formato, pero con la solución de la guía y del taller. Comprendo, ¿Listo? vale, vale, vale. Bueno, si mira la guía, entre otras cosas, en cualquiera de esos puntos, por ejemplo, aquí le estoy hablando de una dirección de cómo es, que eso ya lo hablamos esta semana. En otro punto le estoy diciendo, le estoy hablando sobre la máscara. Entonces, ahí hay otra partecita que hablamos. En otro punto hay algo que tiene que ver con la red, el host y el broadcast, que también hablamos de esas tres partecitas de la dirección. Por ejemplo, en otra partecita habla de las direcciones privadas y públicas, ¿sí? Que ya acabamos de concluir que efectivamente pues tenemos que fijarnos en las privadas y públicas. En otro punto nos habla de direccionamiento con clase y sin clase, que ya sabemos que esa es la forma también de escoger, ¿sí? De basarnos en direcciones con clase y sin clase, pues para lo que acabamos de mencionar. Por aquí también nos menciona el direccionamiento de dónde viene, la famosa IANA que estoy mencionando que maneja las direcciones, en este caso las públicas, ¿sí? Las privadas no las podemos manejar nosotros, no hay problema. Ya sabemos cuáles son los bloques de las privadas y las públicas pues sí se lo dejamos a la IANA y a sus instituciones que serían los RIR para cada una de las regiones. ¿Listo? Eso sí ya es otra partecita. Entonces, mire que la guía tiene varias cositas que ya hemos hablado durante esta semana y que sí, que toca resolver. Todos estos punticos es resolver. Y el taller es complementario, que también tiene ejercicios. ¿Listo? Ese es lo que siempre hacemos con la guía y cuando hay guía y taller, pues los dos realmente toca resolverlos. ¿Listos? Ok, vale, vale. Gracias. Ok. Lo mismo pasó en la uno, ¿no? No se le va a olvidar que la uno también tenía dos componentes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? Profe, ¿ya finalizamos o aún sigue? ¿Finalizar o aún sigue qué cosa? La formación, qué pena. ¿La clase de hoy? Sí, sí, sí. Todavía me falta un pedacito. ¿Listos? Profe, bueno, entonces pues yo voy a Bueno, tratar de hacer las preguntas al final. antes de, con el tema ya. ¿Listo? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos una votación el día de ayer. eh, yo les coloqué donde está la simulación de Packet Tracer o donde coloqué los instaladores de Packet Tracer en esa carpeta, les coloqué una carpeta que dice acta de elección vocero. Entonces necesito que entre cada uno al formato y en la parte inferior, ya les muestro el formato, en la parte inferior por aquí donde están sus nombres, me coloquen el número de celular y vuelvan y coloquen su nombre por aquí, puede ser nombre y apellido, donde dice firma o nombre. ¿Listos? Los voceros, porfa, Andrés verifica que sus datos estén aquí bien. Si algo, pues entra ahí al formato y lo corrige. Lo mismo Santiago, por favor, verifica que sus datos que están aquí, que coloqué, pues estén correctos. Y con eso, pues ya solucionamos la partecita del formato de la elección de voceros que hicimos el día de ayer. ¿Listos? Entonces, por favor, entren cada uno a este formatico y le coloca sus daticos para que pues quede registrada la votación. ¿Listos? No se olvide entrar a esa carpetica. Acta de elección de vocero dentro de la carpeta de simulación de Packet Tracer. Háganlo hoy, por favor. No lo dejen para mañana. Háganlo hoy. Entren en un momentico, abren doble clic con el formato y le colocan ahí sus datos. ¿Listos?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay problema? Bueno, listos. Les recomiendo entonces que lo hagan hoy porque si necesito las firmas y necesito pasar ese documento que está ahí. Si no hay preguntas, entonces voy a tener aquí la grabación.